Realidad alternativa. Un Tramione fanfic. Escrito por Natalis. Capítulo 31, parte 1. Ojo de la Luna 2. Hermione gritó de dolor sin poder evitarlo, sintiendo un ardor furioso en la palma de su mano izquierda que la hizo cerrar los ojos con tanta fuerza que salieron lágrimas de ellos. ¡Hermione! Oyó el grito de una voz femenina ronca y rasposa. Abrió los ojos nuevamente y pudo ver horrorizada al inmenso hombre que estaba delante de ella, manteniendo su espada casi pegada a su cuerpo. Ella, al parecer, en un intento de escapar de la muerte, había colocado su mano deteniéndola, sin detenerse a pensar que el filo la cortaría. Y ese era el dolor que sentía. No obstante, más allá de que su corazón latía velozmente y que se sentía sudar demasiado, no era capaz de sentir miedo. Dándose cuenta que tenía su propia espada en su mano derecha, movió el brazo velozmente e intentó pegarle, causando que él retrocediera, llevándose el filo de su arma lejos de ella. El dolor nuevamente le quitó el aliento, pero entendía que estaba peleando por su vida y que eso no debía dejar que eso le impidiera seguir luchando. Nuevamente aquel gigante atacó, pero Hermione fue rápida y de un solo paso ágil escapó. Por fortuna otro hombre apareció de repente y empezó a pelear también, defendiendo a Hermione, gritándole que corriera al interior. ¿Al interior?, se preguntó confundida, y con desesperación miró a su alrededor, dándose cuenta que se encontraba en una especie de playa de arena blanca y palmeras, muy cerca de un mar azul. Pero el maravilloso paisaje era interrumpido por la feroz lucha que estaba llevándose a cabo en ese mismo momento, donde al menos 50 hombres gritaban, gruñían y peleaban a puño de espada entre ellos. Algunos rostros le resultaron ligeramente familiares, aunque no pudo deducir en ese momento por qué. Cuando su rescatista volvió a gritarle, corrió por la arena sin tener mucha idea de a dónde dirigirse. Alejándose de la playa, se podía ver una espesa mata de árboles y rocas, y a un lado, quizás a unos 30 metros, una cueva que tenía una enorme entrada que parecía estar iluminada por antorchas. Aceleró sus pasos hacia allí, haciendo caso omiso al ardor de sus pulmones. ¡Hermione!, volvió a oír el grito y esta vez pudo seguir el sonido. Miró hacia su derecha y descubrió a una mujer que estaba completamente enfrascada en una pelea con un hombre que era casi igual de su tamaño, pero doble de veloz. Esta vez no tardó demasiado en reconocerla. ¡Ana! La mujer pirata que había conocido en muchas realidades atrás. ¿Podría ser ella? ¿Realmente la misma? Se quedó aturdida unos instantes hasta que nuevamente oyó que ella gritaba nuevamente su nombre, justo en el momento en que conseguía acertar un mortal golpe con su espada en medio del abdomen de su contrincante. ¡Ve y consíguelo!, le gritó, señalando el interior de la cueva. Hermione asintió y corrió nuevamente, siendo consciente que un nuevo hombre lleno de cicatrices se acercaba peligrosamente a Ana, pero ésta se agachaba justo a tiempo para escapar. ¿Pero qué se suponía que debía conseguir? No tenía idea. ¿Sería posible que se tratase de la misma Ana, de la misma realidad? ¿Sería la primera vez que la magia los transportase nuevamente a una realidad que ya habían visitado antes? Tampoco entendía por qué sucedía esto, si ese era el caso. Mientras corría intentó estrujarse la mente pensando en lo que había sucedido en aquella realidad de corsarios y piratas. Ana había sido la que la había sacado de la isla donde vivía con Draco, su esposo, ya que había estado destrozada por la muerte de su hijo, pero luego habían regresado a él para que las ayudara a cobrar venganza del hombre que era el verdadero responsable del fallecimiento del pequeño. Su corazón se estremeció ante la imagen de un niño rubio que apareció en su mente, pero rápidamente se obligó a dejar esa imagen de lado y seguir pensando en lo que se suponía que debía de encontrar. Al llegar a la entrada de la cueva la invadió un instante la duda, una sensación que se mezcló con el temor. No obstante, algo muy dentro de ella le decía que debía de hacer aquello, y dio un paso hacia adelante y luego otro y otro.
Después de eso fue fácil adentrarse en aquel frío ambiente. Un escalofrío recorrió su espalda, haciéndola estremecer, y todos los vellos de sus brazos descubiertos se erizaron. Había algo allí dentro, algo que podría decir que era mágico. A medida que avanzaba, iba sintiendo como la temperatura seguía descendiendo aún más. De su boca salía el vaho de su aliento, e incluso las antorchas encendidas que iluminaban las paredes de piedra parecían ser incapaces de emanar calor. Volvió a estremecerse, pero no se detuvo. Por el contrario, avanzó más rápidamente en un intento de alejar el frío que se colaba a través de sus botas y congelaba sus pies. Aquella cueva parecía una especie de pasadizo largo y profundo, y aunque no lo podía asegurar con certeza, parecía ir adentrándose en las profundidades de la tierra, con una inclinación de tan pocos grados que casi era imperceptible. En varias ocasiones miró hacia atrás y el orificio por el que había entrado, que dejaba ingresar un poco de la luz solar del exterior, se iba haciendo cada vez más pequeño, hasta que descendió tanto que ya no fue capaz de verlo. Nuevamente sintió un poco de miedo, pero no se detuvo, y finalmente dio con una bifurcación en la cueva. Miró los dos caminos sin saber a dónde ir, pero decidió que debía seguir su instinto, y armándose de valor tomó el que iba hacia su derecha, a pesar de que no había ya ninguna antorcha por allí, así que tomó la larga vara de madera encendida y avanzó. Se sorprendió al sentir una ligera brisa chocando contra ella, haciendo que el fuego crepitara. Tuvo que esquivar grandes rocas que veía casi cuando estaba a punto de chocar contra ellas. Sus pies se humedecieron cuando encontró agua en lo que podía ser el inicio de un río, e incluso tuvo la mala suerte de que una brisa potente soplara y amenazara con apagar su antorcha hasta que finalmente lo consiguió, y quedó completamente a oscuras. Pero Hermione no se detuvo, a pesar de que la negrura absoluta la rodeaba. Extendió sus manos hacia adelante y, tanteando las rocas frías y húmedas, fue avanzando. La temperatura era tan baja que el agua helada que rodeaba sus pies era una especie de escarcha en vez de líquida. Sus piernas comenzaban a cansarse de tanto andar y su cuerpo temblaba tanto que le resultaba difícil avanzar. Era incapaz de controlar el castañar de sus dientes y su respiración se volvía cada vez más pesada. Por fortuna pudo ver a lo lejos una nueva apertura a través de la cual se veía nuevamente una luz tenue entrar. Pensó que se encontraba demasiado lejos, pero a medida que iba aproximándose a ella, comprendió que no era así en realidad, sino que era una salida tan pequeña que tuvo que inclinarse para pasar. Y cuando volvió a pararse derecha y observó lo que la rodeaba, se quedó absolutamente maravillada. Estaba en una caverna que tenía forma de cono hueco, en cuya cúspide había una nueva abertura que dejaba ver un trozo incandescente de cielo azul. El pequeño río de agua cristalina que la había acompañado durante su trayecto salía del hueco por donde ella había salido y se extendía hacia adelante por unos 50 metros hasta desembocar en una especie de lago semicongelado. Incluso había plantas, pero parecían secas y casi sin vida a causa de las bajas temperaturas. Toda la base de aquel cono, que Hermione sospechaba que se trataba de un volcán inactivo, era de una piedra dura y oscura. Caminó cuidadosamente por el costado del lago, cerca de las paredes, porque los bordes rocosos estaban congelados y resbaladizos. En su piel, más allá del frío, comenzó a sentir un hormigueo que solo podría provenir de la magia. Todo su cuerpo se puso tenso y sacó su espada de su cinturón para aferrarla con fuerza en su mano. No tenía idea de qué podía haber allí y tampoco si era peligroso o no. Pero por más que rodeó toda la circunferencia de la base, no logró encontrar el sitio de donde provenía la magia. Hasta que miró hacia el fondo del lago. Allí estaba. Era un objeto que ella no podía distinguir con claridad, pero que irradiaba una tenue luz blanquecina. Supo de inmediato que eso era lo que debía de conseguir y que no le quedaba otra opción más que tirarse al agua congelada para conseguirlo. Ella sabía nadar muy bien, pero era consciente que tan bajas temperaturas serían como miles de agujas clavándose sin piedad en su piel. Pero no creía que tuviera otra opción, así que se quitó las botas y el chaleco largo que usaba por encima de su camisa y se tiró al agua.
Se quedó sin aliento en el mismo momento en el que el agua fría tocó todo su cuerpo, y en un pensamiento lejano se preguntó cómo es que Harry había podido hacer aquello un año atrás, cuando tuvo que rescatar la espada. Sus brazos y piernas comenzaron a doler y pudo sentir la presión de aquella masa líquida encima de su cabeza y pecho. Sus pulmones ardieron nuevamente a causa del esfuerzo que representaba retener el aire y moverse al mismo tiempo. No obstante, cada vez que acortaba las distancias entre ella y aquel objeto, podía sentir la magia rodeándola con mayor intensidad. Cuando finalmente las yemas de sus dedos pudieron tomar aquel brillante objeto, lo aferró en su puño, comprendiendo que no era demasiado grande. Dejó que sus pies tocaran el fondo rocoso de aquel lago e intentó impulsarse hacia arriba, aunque no pudo avanzar demasiado porque sus músculos estaban demasiado agotados. Deseó más que nunca ser capaz de poder hacer magia, tener su varita e impulsarse con fuerza de aquella trampa helada, pero no, en ese momento no tenía más que su fuerza de voluntad. No obstante, se debió de dar cuenta que obtendría algo más de ayuda. Un cuerpo oscuro de una persona que no logró identificar en ese instante se sumergió también y la ayudó a salir de allí, tomándola de un brazo mientras se impulsaba para salir a la superficie. Cuando lo hicieron, se arrastraron por la orilla y se tendieron boca arriba, con la respiración agitada y el cuerpo temblando. «Lamento llegar tan tarde», dijo su rescatista, respirando con dificultad a causa del esfuerzo. «¿Estás bien?» Hermione sintió que Ana se inclinaba y comenzaba a tocar su rostro en busca de heridas y ver que seguía respirando. «Podría estar mejor», contestó Hermione. Ana rió nerviosamente y la envolvió en un abrazo frío. «Me vas a matar un día de estos, maldita tonta», se quejó sin soltarla. «Cuida tu lenguaje», la reprendió Hermione con diversión cuando Ana se separó. Ambas se sentaron y Hermione se puso a contemplar lo que había extraído del fondo del lago. Era una especie de roca porosa de color blanquecino con forma circular. Ahora que lo había sacado del agua, ya no desprendía esa luz que había visto en el fondo del lago, pero la magia parecía colarse en cada uno de los puntos de contacto con su mano. «Es diferente a lo que imaginé», confesó Ana a su lado, acercando su mano para tomarlo, pero retirándola de inmediato. «Siempre tuve la extraña idea de que en realidad se parecía a un ojo». «¿Ojo?» «El ojo de la luna». Hermione parpadeó varias veces observando atentamente el objeto, recordando de inmediato que ese era su objetivo en aquella realidad, encontrar aquel ojo para poder destruir a Mifan, transformando su alma inmortal en mortal y así vengarse. Pero ahora que finalmente tenía aquello en sus manos, la idea de matar a aquel pirata no le gustaba. Se levantó tambaleante y buscó sus botas y chaleco. Se los colocó guardando la piedra dentro del interior de su bolsillo. «¿Dónde está Draco?», le preguntó a Ana, que también se había puesto de pie y caminaba hacia el túnel que la sacaría de allí. «La última vez que lo vi estaba peleando con uno de los seguidores de Mifan. Él me ayudó a liberarme del imbécil que quería matarme y me gritó que viniera a ayudarte». Hermione temió por él y apresuró sus piernas temblorosas a través del interior de la cueva. Tenía frío, su mano dolía y sentía un cansancio supremo en todo su cuerpo. «Mis hombres casi estaban controlando la situación», le dijo Ana, como si pudiera leer la preocupación en sus rasgos. «Tu queridito estará bien. Solo agradezco que Mifan nos haya subestimado de esa forma. Solo envió una docena de sus hombres, pensando que no tardarían en acabar con nosotros. Cuando se dé cuenta de su error, no lo cometerá 2 veces». Hermione no estaba segura de qué pensar sobre eso. Si Mifan mandaba un mayor número de hombres a atacarlos la próxima vez, no creía que tuvieran mucha oportunidad de salir victoriosos.